noches. Acá estamos en nuestro tercer programa, felices. Hola Adriana. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, ¿vos? Hola gente, ¿cómo están? Me encantó los otros días, cuánta gente a mí me llamaron por teléfono, me mandaron un mensajito como que les gustó mucho, les van gustando cada vez más los programas. Bueno. Así que esperemos, esto es una exigencia porque quiere decir que... Menos mal, me encantó. Uno no vive pensando que no le gustó. Nosotros no vivimos sujetos al rating. No, la verdad que el placer, Luis, es que vos que estás del otro lado, pases un ratito, una, dos, li, toa, de ida y de vuelta. Sí, eso es Acordate del Facebook, Acordate del Facebook. Si querés decirnos algo, el Facebook. Una, Dolitua, dejando todas tus sugerencias, tus críticas, si te gustó, si no te gustó. Adriana, como digo siempre, estás linda hoy. Gracias. ¿Nos podés mostrar tu ropa? Por favor, te invito. Bueno. Es muy lindo. Bueno, sí, oye, presta corte. A ver. Miren. Vestido gris, con tachas en los costados. Ay, mire qué linda la manguita. Es una preciosura la manguita. Muy lindo. Muy Esto, lindo. para que la gente sepa, mientras Adriana se viene a sentar, es de las acacias de Coqui Díaz, donde vas a encontrar las marcas Portside, Kiel y Osira. Te invitamos a que vayas al negocio, compres, porque te van a atender muy bien y además la ropa, como la Además, verán, Coqui es un encanto asesorándote en qué es lo que te queda mejor. Bien. El tema que nos convoca hoy es una frase que a mí me gusta mucho, que dice así: utiliza un lenguaje ordinario y di cosas extraordinarias. ¿Sabes quién lo dijo? Arthur Schopenhauer. Esto de decir cosas extraordinarias de una manera simple. Yo siempre digo que las abuelas son una gran enseñanza en esto, ¿no? Mi abuela era una criolla que fue a primer grado, Ajá, más o menos, y ella siempre tenía un dicho, sí. tenía una manera clarita de decirte las cosas. Vos habías estudiado en la universidad, te habías leído todo, pero ella era clara a la hora de transmitir el mensaje. ¿Cuántas menos palabras usaríamos Cierto. si fuéramos claros? Directos, ¿no? Directos. Es verdad. Directos. Entonces que vos me hablas de tu abuela y me hiciste acordar, lo tenés al doctor López Rossetti de Buenos Aires, médico clínico y cardiólogo, creo que es, que él siempre cuenta, cada vez que le hacen un reportaje, él cuenta esto que me parece de una gran ternura y de una gran sabiduría. Un día, cuando él estaba estudiando y recién se había recibido de médico, como buen médico recién recibido, hablaba en todos términos médicos, y hablando con su mamá le estaba explicando una sintomatología, y la madre le dijo: nene, si vos querés que te entiendan, habla simple. Así es. Y él lo cuenta con un orgullo y como que fue uno de los aprendizajes más importantes que él tuvo, esto de hablar simple y directo. Y además es el idioma con que el otro entiende, es decir, si yo tengo que explicar una clase o como profesor, busco la manera más simple para que el otro entienda, se la hago fácil. Miren Jesús qué fácil la hizo cuando nos explicaba a través de parábolas. Y qué profundidad. Palabras simples, imágenes simples, cotidianas, para que entendamos mejor. Adriana, bueno, me encanta esto porque es lindo traer estas cosas también y de pronto que la gente sepa que para transmitir no hay que decir cosas complicadas, simples. Pero ese divague de la noche, sí. Entonces, que expresaste una noche. Vamos, te hago una pregunta. A ver. ¿Vos sabés de dónde viene el famoso dicho pagando estaba la gansa? No, a mí siempre me pagaron la cuenta porque me invitaron. Bueno, porque sos una dama. Disculpame. Pero, ¿sabés Disculpame, a ver de dónde viene la gansa. Mira, es increíble esto, porque todo el mundo lo dice y nadie lo sabe de dónde viene. Vos sabés que es un dicho de entrerriano.
Mira vos. Sí, señora. Mira vos, mira vos. En la época de Urquiza, un enemigo acérrimo de Urquiza, que se llamaba de apellido Rodríguez Álzaga. Apellidos ilustres y los hay. El mismo Álzaga que se casó con la Unzué y Álzaga Unzué. Pero eso es para atrás, eso es más acá. Claro, más acá es el parque de Gualeguaychú. Sí, bueno, a ese señor le decían la Gansa. Miren, Entonces, pobre él en esa enemistad que tenía con Urquiza, pretendió formar un partido político y para cosechar la simpatía de los peones de la zona y de sus campos, él iba a los bares y todo lo que tomaban, él pagaba. ¿No? Mirá qué profesor fue. Es un adelantado, ¿no? Un adelantado. Entonces, claro, al final de cada noche alguien gritaba poniendo estaba la gansa, haciendo alusión a este buen señor que queriendo conquistarlos iba a las tabernas a pagarles para ver si lo votaban en esta enemistad que tenía con Rosa. Cualquier comparación Con la realidad. es mentira. Y estamos hablando del siglo XIX. Así es. Bueno, don Álzaga, mirá vos, lo que es la historia entrerriana, ¿Viste? Increíble. Para que lo sepan. Julio está poniendo Sí. este programa. Entonces, poniendo estaba la gansa es un dicho entrerriano, señores, de un señor que se llamaba Rodríguez Álzaga, que le decían la gansa. Y Así si que, ahora decís, poniendo toda la ganza, dice que ponga otro. que ponga otro. Claro, obviamente. Adriana, llegamos El al libro momento. de la semana. Yo estoy muy localista o de hablar de gente conocida. De los libros, que vos sabés que a mí me gustan. Sí. Me gustan porque me gustan los libros, como un montón de gente como ustedes que le gusta leer o que... Pero leerse... Pero hay a una ver, cosa- no siempre leer para aprender, leer para divertirse. Pero ojo, hay una cosa que es importante, porque vos te gustan los libros, pero además los lees, porque hay mucha gente que compra libros para llenar una biblioteca. Bueno. Hay muchos. Pues venga, vos lo bueno que El tenés... diccionario no terminé de leer. No, bueno. 24 tomos. Pero vos tenés los libros y los lees a casi todos los libros que hemos hablado, vos tenés, y además me gusta, voy a contar vos vas a la casa de Adriana y ella te dice, porque tal cosa, dice, tengo un libro y sabe dónde está, o sea, no es que tiene que empezar va al lugar y sabe dónde está el libro, eso es bueno. Este libro, que es Sabiduría de los Árboles, de Katia Lohner, es uno de los libros que a mí particularmente me conmovió y cambió la vida. Es muy interesante. Katia Lohner es una catedrática, hija de Katia Lohner, la que vemos por ahí en nuestra ciudad. Y incluso estudios de filosofía, especialidades, doctorados, y es la intérprete del alguien muy famoso que es Ansel Grum, que ha escrito muchísimos libros y viene a la Argentina, muy leído en la comunidad religiosa. En Sabiduría de los Árboles, Katia nos explica desde cómo hacer una meditación pensando en un árbol, hasta los simbolismos de los árboles, lo que significan los árboles, como el roble, que significa poder y liderazgo, qué significan en la mitología celta, y además nos hace reflexiones muy, muy interesantes de lo que significa un árbol comparado con el ser humano. O sea, de la misma manera, dice por ahí en el libro, que las raíces del árbol van penetrando en la tierra, la planta se hace mucho más grande, el hombre, a medida que crece y entierra sus raíces en su lugar, en sus memorias, crece. Y eso lo hace fuerte, y las tormentas lo dañan menos, y tiene más poder para enfrentar la vida, y muestra más, y es mejor, igual que los árboles. Entonces, cuando yo
sin ningún tipo de piedad, los asesinos piensen antes que sentados a su sombra pueden aprender muchísimo de la vida. Me encantó. Así que ampliamente recomendable La sabiduría de los árboles, claves para un crecimiento personal. Léanlo, yo les aseguro que aparte es chiquito, letra grande, tiene dibujitos, todas las condiciones. Me encantó y además tiene que ver mucho con nuestra invitada de hoy. Por supuesto. Así que vamos a ir a una pausa y cuando volvamos estamos con nuestra invitada. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos, Rogelio Gómez 342, teléfono 3445 48 17 45 en Baza Bilbaso. Parrilla Comedor El Quincho, acceso Ruta 20 Norte, Urdina Rein. Reservas al 03446 48 11 92 y el celular 03446 15 56 09 29. Abierto de lunes a domingo, menú variado, amplia carta. Viernes, sábados y domingos, parrilla completa y pizzas caseras. Servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Baza Bilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Atención, semana del 3 al 7 de mayo. Vacunación contra el COVID para mayores de 60 años. Primera dosis sin turno. De 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el auditorio del hospital. Los esperamos con el documento. Si conoces a alguien mayor de 60, avísale. Bueno, estamos en este segundo bloque y es un placer tener la invitada que tenemos hoy. Es una técnica agrónoma, trabaja en espacios públicos, por ejemplo, trabaja en la comuna de Caseros. En espacios privados, ella diagrama jardines, es muy buena en lo que hace. Y ella es docente en la UCU, dando clases en la Cátedra de Parques y Jardines en la carrera de Ingeniería Agronómica. Estamos hablando de la señora Laura Stur, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer. Laura, a mí me gusta como romper el fuego, digamos, preguntándole a la gente, ¿cómo nace tu vocación por esto del paisajismo, parquista? Sí. ¿Las dos cosas también dichas? También, sí, generalmente en la comuna, por ejemplo en Casero, como has nombrado, me dicen la parquista y la jardinera, pero sí, creo, me gustó siempre mucho el arte, mucho la lectura y soy profesora de guitarra también, y entonces a la hora de buscar la vocación, cuando uno egresa del secundario, pensé en combinar las dos cosas. Entonces, bueno, siempre viví en el campo, o sea que la agronomía fue algo parte de la vida, y una casa con un parque muy grande que crearon mis papás y quienes nos enseñaron a ayudarlos desde siempre, y entonces conjugué la parte del diseño de parques y jardines con la parte artística que siempre me gustó. Así que es un placer poder dedicarme y vivir de esta vocación. Mira qué bien. Sí. Te hago una pregunta. Viste que todos tenemos, a mí por ejemplo como actor, si me dicen cuál es tu referente, o quién te gusta, ¿vos tuviste algún referente, alguien que miraras y dijeras me gustaría ser como? Y en su momento, cuando comencé con las prácticas, me gustó siempre mucho Burle Marx, que es un arquitecto paisajista brasileño, y después con el tiempo me he inclinado por otros varios, y de aquí de Argentina me gusta mucho Cristina Lemejaute, pero
mirando siempre a todos. Sí, Siempre, claro. siempre fui muy diversa en eso, en los gustos, pero en principio me inclinó mucho Burle Marx, porque él tomaba o veía una obra de arte y la plasmaba en el jardín. Trataba de dibujar su obra y plasmarla después con plantas, que sea absolutamente real. Qué bueno. Entonces eso me inspiró muchísimo siempre. Y esto de la guitarra, la música, te debe haber ayudado mucho también para armar tu propio estilo. También la música, la lectura, me gusta mucho leer y ir guardando lo que voy leyendo. Algunos libros, por ejemplo, de Victoria Ocampo, donde ella cuenta los perfumes, los aromas que percibe en tal hora del día, esas cosas me han inspirado mucho para después ver cuando uno, obvio que todo nace del comitente, de quien te contrata a la hora de hacerlo en forma privada, ¿verdad? Sí. En la parte pública uno siempre tiene que optar por plantas que estén adaptados al espacio público, que se adapten a un mantenimiento que no es tan específico o a diario como en un jardín privado, y entonces tenés que buscar más rusticidad y plantas que quizás florecen en cierta época del año y otras no, o optar por los plantines de estación para poder tener color tanto en invierno como en verano. Y bueno, y en un jardín privado uno puede jugar más con otras cosas, pero siempre con la idea del comitente, de quien te contrata. Ahora antes de preguntarte, para que nos des un par de tips para la gente que nos está viendo, me gustó esto porque digo, un jardín no solamente es una cuestión visual, sino que tiene que ver con los aromas, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Sí, con todos los sentidos, los aromas, el sonido, el tacto cuando tocas alguna planta. Hay muchos, por ejemplo, hay jardines solamente de hojas, que vos visualmente ves un contraste de distintas hojas. Hay jardines de flores. Siempre tener en cuenta, obvio, a la hora de partir de cero, del suelo, que es la base de todo. Con qué suelo cuento, en dónde estoy ubicado, cuáles son mis vistas, cuál es la insolación que tiene ese jardín. La orientación es muy importante. Entonces, para ahí botánicamente conocer la planta que vas a ubicar, y entonces ahí también poder aconsejar. Porque quizás la persona que te contrata te dice, o quizás quien va a comprarte una planta te dice, me encanta esto, ¿dónde la vas a ubicar? ¿Qué idea tenés? Entonces uno poder aconsejarlo, recomendarle y decirle, no, para este espacio no, porque le va a dar mucha insolación y es una planta de media sombra, o viceversa, y así. Estamos en el medio del otoño, digamos. Me gustaría para terminar por lo menos en la parte profesional, después vamos a hablar de la parte personal tuya, algún tips para que la gente sepa si se puede plantar. ¿Le hablas a las plantas? A mí me encantan, les pongo música, les hablo, sí. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno. Es un ser vivo y es así como tenés una mascota, tenés tu planta. Hay mucha gente que me dice, ay, se me mueren las plantas, conmigo no vive nada. No, es que no es comprarla, ubicarla y dejarla. Y nada más. Es un ser vivo al cual vos tenés que cuidar, necesita, así como nosotros, nuestras vitaminas, minerales para subsistir, la planta también. Entonces tenés que ir conociéndola, viendo tu ambiente dentro del interior, por ejemplo, de tu casa, cuánto calor, cuánto frío, cuánta insolación, todos esos detalles para que ella pueda vivir bien, ¿verdad? Sí. Y sí, obvio que es importante, y pulverizarlas, limpiarles las hojas, hablarles. Bien. Una cosa también errónea es el tema, mucha gente limpia con alguna materia, con leche, por ejemplo, las hojas, no. Con agua, solamente un trapito. Qué bueno con es eso, agua. porque yo, por ejemplo, siempre porque dicen que la leche la deja brillosa la hoja. Claro, pero la leche te tapa los poros, entonces después la planta no puede respirar. O sea que con agua.
Y esta es época, por ejemplo, en los jardines exteriores, todas las salvias. Si ahora se les hace una poda liviana solamente de la floración, va a florecer otro poquito más hasta entrado el invierno. Sí. Se comienzan a preparar todos los canteros de huerta. Ajá. Y además una poda de todo lo que es arbustivo que ya floreció en verano. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, muchos tienen una corona de novia, una espiraea, y la podan ahora. Entonces, al finalizar el invierno, que ella florece, no vamos a tener una floración porque la podamos ahora. Claro. Hay que tener en cuenta que algunas plantas requieren una poda post-floración. Bien. Me encantó. Seguramente esto va a traer que te volvamos a invitar para que hablemos Dale. de la huerta, de lo que son las huertas, Sí. cómo hay que hacer una buena huerta. Sí. Así que seguramente te vamos a tener de Sí. vuelta. Para la gente que nos está viendo, lo que aparece abajo de la pantalla es el videograph donde vamos a ver el nombre de la técnica agrónoma y el teléfono. Si alguien quiere tener un lindo jardín, tome nota del teléfono que estamos poniendo acá abajo y llámenla, porque realmente es un placer tener un lindo jardín, y si alguien viene y nos asesora, que mejor, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, tomen nota del celular. Y ahora te dejo en manos de mi querida compañera Adriana. Hola Laura, ¿Cómo estás? Bueno, yo conozco a Laura y le puedo decir Laurita. Desde hace muchísimo tiempo, siempre fue así, sonriente, dulce, una ternurita. ¿Qué haces conmigo desde cuando eras chica? Danza. Claro, Danza claro, nos clásica, divertíamos danza bailando. española. A ver, Qué hermosura. debo decir además, en primer lugar, mil gracias por traernos esta planta hermosa que nos ha acompañado hoy, que es una estrella federal y llamada comúnmente en el mundo estrella de Navidad, ¿no? Pues, Generalmente están en todos los adornos de Navidad. exacto. Generalmente, sí. Muchísimas muy gracias. usada. No, por favor. Y bueno, ella viene de un papá muy sensible, una persona muy creativa, de una mamá que es elegantísima, así que tiene que haber un producto como este. ¿Zapatos o perfumes, Laurita? Zapatos. Zapatos, bien. Dicen que los jardines tienen que tener buena vista, para la vista mucho color, para el olfato un poco de aroma, recién hablabas de la salvia, y tienen que pasar por el corazón. ¿Qué es lo que más te gusta de un jardín? El vos? alma, el espíritu. Ajá. El espíritu, tiene que estar el espíritu del dueño de casa ahí. Tiene que estar el espíritu. Por eso es muy importante que yo, cuando hago la entrevista a quien requiere el servicio de jardinería, conocerlo, charlar y poder saber cuáles son sus gustos y para qué quiere ese jardín. Y Tiene ahí que darle ser- el espíritu. ¿El jardín tiene que ser ordenado o ordenado desordenado? Y a mí me gusta particularmente ordenado porque soy así en todo, en mi placar, en mi casa, me gusta. Pero me gusta mucho ver los jardines ordenados, desordenados. ¿Alguna vez metiste la pata siendo tan así, tan ordenada? Sí, no sé, al principio cuando comencé, Contame un papelón, un gran error así, mea culpa. corté una madreselva, me quería morir. En un jardín en Buenos Aires pequeñito, estaba la madreselva enredada dentro de otra enredadera que se llama Antelopsis, y no la vi y la corté. Y bueno, después creció, pero primero fue un susto enorme y llamé a la dueña de casa y obvio que le dije, pero sí. ¿Y de qué estás orgullosa? De mis hijos. ¿Sí? Sí. ¿Qué te falta hacer? Viajar me gustaría. ¿Algún jardín famoso que quieras ver? Sí, me gustaría jardines de acá de Argentina, me gustaría conocer un jardín de Córdoba en particular y me gustaría conocer algunos jardines de Londres alguna vez. Eso sería un sueño, que los veo por Versalles. virtualmente. Versalles también,
pero como lo he estudiado tanto y lo he visualizado tanto, me atraen más, por ejemplo, los jardines botánicos de Londres, o en Curitiba, en Brasil, claro. Está la ciudad con mayor espacio verde por habitantes. Y también en Brasil lo que tenés son jardines plenos de bromelias. Sí, son divinas. Exacto. Y, unas últimas preguntitas, digamos. ¿Jazmines o rosas? Rosas. Sí. ¿Qué quisieras vos como deseo en esto de viajar? ¿A qué paisaje argentino le pondrías un 10? Me gusta mucho el paisaje del norte por el cambio de colores. Me encanta ver ese paisaje de Salta, de Jujuy, lo que vemos turísticamente, ¿verdad? Habría que conocer un poquito más, pero ese paisaje... Paradójicamente sería difícil hacer un jardín. Tal cual. Laura, siempre sos un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y así llegamos, la comprometemos ya para hacer un próximo programa con ella. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Gracias, Laura. Por favor, a ustedes. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos. Rogelio Gómez, 342, teléfono 3445 48 17 45 en Baza Bilbaso. Parrilla Comedor El Quincho. Acceso Ruta 20 Norte, Urdina-Rein. Reservas al 03446 48 11 92 y el celular 03446 15 56 09 29. Abierto de lunes a domingo, menú variado, amplia carta. Viernes, sábados y domingos, parrilla completa y pizzas caseras. Servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Baza Bilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Atención, semana del 3 al 7 de mayo. Vacunación contra el COVID para mayores de 60 años. Primera dosis sin turno. De 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el auditorio del hospital. Los esperamos con el documento. Si conoces a alguien mayor de 60, avísale. Hermoso programa el de hoy. Linda, gracias la planta de Laurita, me encantó, me la llevo. No. La planta me la llevo yo. Pero espera, vamos a despedirnos primero de la gente y después... No es cierto que yo, que soy la rosa china del programa, sí, me la merezco. A ustedes, gracias por estar ahí. Sí. Nos vemos como siempre. El miércoles a las 21. ¿Por dónde? Ay, por acá. Por el teléfono, claro. Ay, Adriana, bueno, la planta me la llevo yo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nos vemos, esto lo arreglo acá. No, Adriana, no hay que nada que arreglar. La planta me la llevo yo. Hombres. No, ¿qué hombre? La planta la trajo para...